Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Bienvenidos a mi canal. Soy Íñigo Yerte y hoy vamos a hablar de la segunda parte de ecografía de la rodilla. Vamos a hablar de la cara lateral. He decidido hacer a partir de ahora los vídeos más cortos para que no sean para que no cansen tanto, son demasiados datos y luego si queréis ir a ver alguno, pues vais a ver una cosa más concreta en vez de andar teniendo que buscar lo que queréis ver dentro de cada vídeo de 40 minutos, 38 minutos de duración. Y aquí son vídeos más cortos de en torno a 15 minutos de duración y yo creo que serán más prácticos. Vamos a ver si así os gusta más. ¿De acuerdo? Lo dicho, vamos a meternos ya con la cara lateral de la rodilla. ¿Vale? Hablamos ya de la cara anterior y la cara medial y ahora toca la cara lateral. La cara lateral, para verla, no hay. Cada uno hace un poco lo que está acostumbrado, ¿no? Yo personalmente soy muy práctico y no me gusta andar cambiando a los pacientes de posición. Entonces yo lo que suelo hacer es el paciente en el mismo decúbito supino que está, suelo quitar la cuña y le pido que flexione la rodilla, haga una rotación interna de cadera y una rotación interna de tibia. Para eso le pido que meta un poco el tobillo hacia adentro, ¿de acuerdo? Y de esta posición, más o menos de unos 60 grados, 70 grados de flexión, yo me apaño verdaderamente bien para ver estas estructuras de la cara externa. Os digo que depende un poquito de cada uno. Bueno, pues aquí ¿qué vamos a poder ver? Pues podemos estudiar un poquito la interlínea externa. No podemos tampoco pretender maravillas del estudio ecográfico de la interlínea externa, pero siempre hay que echarle un vistazo y para ello vamos a buscar la interlínea y buscar el menisco externo, que podemos ver un poquito su parte más periférica. Tened en cuenta que la parte medial de la rodilla ya es mala de ver con ecografía, y sin embargo es más accesible la interlínea medial. O sea que la interlínea externa es un poquito más difícil de ver con ecografía. Para ello colocamos al paciente la sonda en el eje de la pierna a nivel de la interlínea articular, y si no estamos a nivel, pues subimos un poquito, bajamos un poquito la sonda en el medio de la pierna. Y vamos a tener esta imagen, una imagen donde veremos la silueta del fémur distal y la silueta lateral de la tibia proximal. Vamos a poder ver una serie de accidentes en la cortical del fémur que estudiaremos un poquito mejor más adelante, y lo que sí podemos ver ahora es la interlínea articular con ese cartílago femoral, ese cartílago tibial, que como bien podéis ver se ve muy poco y no son muy valorables, y en medio el menisco lateral, en la parte externa del menisco lateral. Una vez más os digo, esta imagen es un poco para ver, pero no se suele ver bien el menisco lateral, es especialmente difícil de valorar la cara externa a nivel articular, pero bueno, un vistazo sí que podemos echar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que sí que podemos ver muy bien es el ligamento lateral externo. Entonces el ligamento lateral externo hay que entender bien su anatomía para ir a buscarlo con ecografía, pero realmente si lo entendemos lo veremos bastante bien. Lo primero que tenemos que saber es su localización. Uno, cuando piensa en el ligamento lateral externo, piensa en que es una imagen en espejo del ligamento colateral medial y luego va a buscar a la cara lateral más o menos en el medio. Pues bien, si lo vamos a buscar ahí, agua. No vamos a encontrar este ligamento, porque el ligamento lateral externo no está ahí. El ligamento lateral externo, si conocemos la anatomía, sabemos que se inserta en la cabeza del peroné, y la cabeza del peroné está bastante posterior, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en esta imagen aquí, anatómica tridimensional, el peroné está bastante posterior, así que la sonda colocada ahí no podremos encontrar el ligamento lateral externo. Otro aspecto anatómico muy importante que tenéis que tener en cuenta es esta forma tubular. Fijaros que estrecho, que tubular es el ligamento lateral externo, muy diferente morfológicamente al ligamento colateral medial. Entonces, para verlo es más difícil, la técnica tiene que ser más precisa, porque en cuanto nos movamos un poco ya estaremos fuera del ligamento. No tenemos esos casi 2 centímetros de espesor, de anchura del ligamento que teníamos en la zona del ligamento colateral medial. Entonces, lo que yo os recomiendo es que en vez de ir a buscarlo aquí, palpéis con la mano la cabeza del peroné, ¿vale? Y pongáis la sonda encima, ¿vale? Una vez que hemos puesto la sonda encima, ya veremos la cortical del peroné. No os cortéis en palpar, realmente engaña mucho el peroné. Merece la pena poner la sonda palpando primero. Y el segundo punto importante que tenemos que saber es que el ligamento lateral externo está orientado un poquito hacia anterior. Fijaros cómo desde posterior viene hacia anterior si estamos de distal a proximal. Entonces, por lo tanto, si yo coloco la sonda encima del peroné, tendré que orientarla discretamente hacia posterior, ¿vale? Una vez que he adoptado esta posición, ya veré el ligamento. Y si no lo veo, estaré súper cerca de verlo. Importante, esta rotación que hacemos, que sea pequeña, de unos 10 grados. No hagáis 25 grados de rotación, con 10 grados es suficiente. Vale, fijaros que
sutil rotación. Estamos en la posición que hemos visto antes del paciente con la rodilla flexionada, con el tobillo hacia adentro, ¿de acuerdo? Y obtendremos esta imagen. Vale. Bien. Cuando vayáis a hacer la ecografía al principio y buscar este ligamento, no vais a obtener esta imagen. Vais a ver una imagen con la cortical del peroné, porque esta sí que tenéis que verla, ¿vale? Vais a hacer esta rotación y buscaréis la cortical del fémur, ¿vale? Y veréis un magma hiperecogénico difuso en medio que no tendréis muy claro qué es y qué es el ligamento y qué deja de ser. Bueno, pues es importante que en este magma hiperecogénico que veáis aquí intentéis buscar un patrón fibrilar. ¿Vale? Muchas veces estaréis oblicuos, estaréis no con el ángulo perfecto del ligamento lateral externo, sino que estaréis un poco oblicuos. Entonces, una vez que tengáis la cabeza de peroné, una vez que tengáis en torno a unos 10-15 grados, si conseguís ver ese patrón fibrilar dentro de este magma, que no es demasiado difícil de ver, ¿vale? Con que rotéis un poquito más o un poquito menos, llegará un punto donde veáis esta imagen, ¿de acuerdo? Basándose en el seguimiento de ese aspecto fibrilar que veremos en este magma. Sí que es una técnica que es un poco más difícil, ¿eh? No es tan fácil como otras cosas que hayamos podido ver antes. Esto requiere cierta práctica. Pero si seguís estos pasos de buscar la cabeza del peroné, poner la sonda encima, angular unos 10-15 grados hacia adelante, sin perder la cabeza del peroné, y en esa posición intentar ver ese patrón fibrilar, hacer pequeños movimientos hacia atrás y hacia adelante sin alterar esta rotación, hasta que veáis ese patrón fibrilar metido aquí, y una vez que lo tengáis, ya sí haréis algunas pequeñas rotaciones hasta que estéis en el eje longitudinal. Vale. No os desesperéis, que cuesta un poquito al principio, pero luego ya lo iréis cogiendo cada vez más fácil. Bueno, bien. Otra cosa importante, fijaos que el ligamento lateral externo está destensado. En la posición de exploración de la cara externa está destensado, es su posición de reposo normal, destensado. Por lo tanto, si yo quiero valorar si hay patología, con este anisotropía que tengo aquí insercional, esto no puedo saber si es un esguince o simplemente la morfología normal. Entonces tenemos que tensar el ligamento, ¿vale? Para tensar el ligamento hay también varias formas. Mucha gente prefiere poner al paciente en decúbito lateral porque estamos más cómodos. Y esa especie de pequeño varo que se hace en el decúbito lateral, si ponemos alguna cuña debajo de la rodilla, puede ser suficiente para tensar el ligamento. Yo personalmente me gusta mucho más hacer la maniobra de poner al paciente en posición de 4. Es decir, el paciente cruza la pierna encima de la otra pierna, es decir, apoya el tobillo, el malleolo externo encima de la otra pierna y hace una rotación externa de cadera llevando la rodilla hacia afuera, en forma de 4, ¿vale? Bueno. Le pido al paciente que se ponga un poco lateral porque sí que necesito que la rodilla sobresalga fuera de la camilla, porque si no, cuando yo meta la sonda aquí voy a chocar con la camilla, ¿vale? Bueno. Entonces, como sé la anatomía, he palpado la cabeza del peroné, he hecho esa angulación discretamente hacia anterior, ¿vale? Y estoy buscando ese patrón fibrilar. Es cierto que es una técnica que requiere cierta curva de aprendizaje porque hay que ser muy precisos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esta posición de aquí y me coloco bien, fijaros la imagen que tengo del ligamento lateral externo, ¿vale? Cabeza de peroné, esto es el fémur distal. Entonces, fijaros que tengo una visión muy buena. Y no solo eso, sino que además, haciendo pequeños movimientos de empujar un poquito la rodilla de arriba abajo, voy a tensarlo todavía más, es decir, de alguna manera dinámica realmente fácil. Entonces, sí que es cierto que quizá esta posición que veis aquí con la muñeca como un poquito alterada así, no suelo ponerla. Yo una vez que localizo, cojo la sonda al revés, es decir, modifico la posición de la mano para estar más cómodo y entonces ya sí hago la presión, ¿vale? Pero bueno, esta sí que reconozco que es un poco más difícil y si al principio no os apañáis con la maniobra del 4, pues poned al paciente en decúbito lateral y os será al principio más fácil, ¿vale? A mí tengo que reconocer que me he acostumbrado a hacerlo así, me es muy práctico porque no cambio al paciente de posición, ¿vale? Y entonces es muy rápido, ¿vale? Pero bueno, insisto, sí que es un poco más difícil. Bueno, el tendón popliteo. El popliteo tiene una relación importante con el peroné, con el ligamento lateral externo, porque está justo por debajo a nivel de la inserción en el epicóndilo, ¿vale? Entonces, digamos que el ligamento lo va a pasar justo por encima del tendón popliteo. El tendón popliteo se va a insertar a nivel del fémur en una fosita que tiene para el tendón popliteo muy característica y que si colocamos la sonda a nivel de la... bueno, realmente yo os recomiendo que en vez de estar oblicuos como veis aquí, que estéis en el eje del muslo, ¿vale? Y vayáis a la interlínea, como hemos visto en la primera vez que hemos visto la interlínea articular. Y de hecho esta es la imagen que buscaremos, la interlínea articular, y fijaros cómo en la cara lateral del fémur vemos esta fosita con esta imagen oval aquí, que es el tendón del popliteo. Lo estaremos cogiendo en un eje corto.
Para verlo en eje largo simplemente nos vamos a dirigir con la sonda hacia el hueco popliteo, es decir, hacia aquí, hacia abajo, sin perder esta imagen oval, y lo veremos en eje longitudinal. No es tampoco muy rentable esta maniobra porque las lesiones del tendón popliteo son poco frecuentes, del tendón, del músculo son algo más, pero sobre todo del tendón son poco frecuentes, ¿vale? Entonces así podemos localizar el tendón popliteo. En cuanto al tendón del bíceps femoral, es interesante estudiarlo, ¿vale? Entonces, también se va a relacionar con el ligamento lateral externo. Recordemos que el bíceps femoral va a nacer en la tuberosidad isquiática, va a formar el tendón conjunto y esa es la cabeza larga, pero luego se va a juntar con una cabeza corta y van a formar el bíceps femoral, que a nivel distal va a insertarse con un único tendón, ¿vale? Esto de único tendón no es del todo cierto porque realmente la anatomía distal del bíceps femoral es bastante compleja. No es el objeto de este vídeo el volveros locos con las anatomías y los detalles anatómicos de estas cosas, ¿vale? Sí que os diré que realmente vamos a poder distinguir prácticamente los dos componentes a lo largo de toda su extensión y que las inserciones son tanto en peroné como en tibia, pero quedaros en que solo lo que vamos a estudiar ahora es la inserción en peroné, ¿vale? Y fijaros cómo en este dibujo vemos cómo este tendón abraza al ligamento lateral externo en su inserción en la cabeza del peroné. Vale, entonces si hago la imagen ecográfica porque me he puesto en eje longitudinal del tendón del bíceps femoral, fijaros cómo veo la cabeza del peroné y fijaros cómo veo el tendón del bíceps femoral. Y diréis, joder, pues se parece muchísimo a esta imagen que es la que hemos visto antes del ligamento lateral externo. Y efectivamente, se parece mucho, recordaos que la inserción distal es la misma. ¿Cómo sabemos si estamos a nivel del bíceps femoral o a nivel del ligamento lateral externo? Pues es sencillo, en el fondo es sencillo, porque en primer lugar la orientación. Como os he dicho, el ligamento lateral externo va hacia anterior y si estamos con la rodilla flexionada, el bíceps femoral va hacia posterior. O sea, entonces, si estamos orientados hacia posterior, no estaremos viendo el ligamento lateral externo, estaremos en el bíceps femoral. Y luego lo segundo, el componente muscular del bíceps femoral llega muy distal. El de la porción corta llega muy distal. Entonces, fijaros cómo se puede ver perfectamente ya que empieza el músculo. Si estamos viendo músculo, tampoco puede ser ligamento lateral externo, ¿de acuerdo? De esa forma así no os equivocaréis nunca. Bueno, entonces, ¿qué relación guardan estos dos? Una vez más, permitidme que sea pesado, la orientación del ligamento lateral externo un poquito hacia anterior, unos 10-15 grados hacia anterior. Por lo tanto, girad la sonda para verlo. Y la orientación del bíceps femoral hacia posterior, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, vamos a empezar, estamos estudiando el tendón del bíceps femoral, fijaros cómo tiene componente muscular, ¿vale? Y fijaros cómo aquí está el tendón. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nos ponemos y nos giramos en eje corto, ¿vale? Fijaos en eje corto, el detalle, vamos a ver, un poquito más adelante, ahí, vale. Bueno, fijaros cómo realmente distinguimos los dos componentes, ¿os dais cuenta? Como un componente aquí y otro componente aquí, ¿vale? Veis que este es el músculo de la porción corta, ¿vale? Este es el componente de la porción larga y este es el componente de la porción corta. Fijaros cómo realmente están divididos. Con unas ondas de alta frecuencia vamos a poder ver bastante bien esta división, ¿vale? En la mayoría de los pacientes. Fijaos como siempre hay dos componentes. Fijaros como siempre hay dos componentes, ¿de acuerdo? Ya estamos llegando a su parte distal, ya casi no hay músculo. Y fijaros que aparece el tercer actor en cuestión, este que está aquí, ¿vale? Este que aparece aquí, estamos ya a este nivel, va a ser el ligamento lateral externo, que se ha originado aquí, fijaros aquí, en el epicóndilo, y va a encontrarse con ese tendón. Fijaos cómo va a encontrarse y cómo voy a ver cómo estas dos porciones del bíceps femoral lo fagocitan, ¿eh? Y fijaos cómo se lo comen ahí, ¿vale? Es una cosa curiosa. Vuelvo otra vez aquí, ahí viene, y ¡yup! Lo envuelven, ¿de acuerdo? Y se van a insertar los tres, ahí está, en la cabeza del peroné, ¿vale? Voy a poneros esta parte final para que veáis ahí cómo llega y cómo se insertan los tres en la cabeza del peroné, ¿de acuerdo? A ver, perdóname, ahora, que se ha vuelto un poco loco esto, ahí están los tres a la cabeza del peroné, ¿eh? Entonces, como os decía, es una simplificación, pero prefiero que os quedéis con las ideas así para no complicarlo demasiado. Bueno, entonces queda otro más, que es la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial, repasando un poco la anatomía, se va a originar en el ala ilíaca, ¿vale? Y va a tener aportaciones del tensor de la fascia lata, del músculo glúteo mayor,
va a ir por la cara lateral por encima del trocánter, va a cubrir luego el vasto lateral y ya llegaríamos aquí, donde va a pasar por encima del epicóndilo, es decir, del cóndilo lateral externo, ¿vale? Y del epicóndilo lateral externo, perdón, y se va a acabar por insertar en la tibia, ¿vale? Entonces, a este nivel va a tener problemas muchas veces, que lo veremos un poquito más a continuación. Ahora primero simplemente recordaos. Entonces, para ver bien la cintilla iliotibial en la posición de exploración normal, yo recomiendo que se ponga la sonda en la misma dirección del muslo, ¿vale? Y en el medio de la pierna más o menos, es decir, más anterior de donde estábamos antes. Acordaos que en el peroné estábamos bastante posteriores, pues aquí más o menos en la mitad de la pierna, en la cara lateral, vais a tener una buena visión, más o menos a la altura de la interlínea articular que hemos visto antes, ¿no? Y esta es la imagen que veremos, esa imagen de la fósea donde está el popliteo, y fijaros esta línea fina fibrilar que está en superficie por encima de estas estructuras. Fijaos cómo me va a cubrir el popliteo, ¿de acuerdo? Ahí. Esa es la cintilla iliotibial, ¿de acuerdo? Entonces, al ser bastante ancha es fácil de encontrar. Un patrón fibrilar en superficie es bastante fácil de encontrar. Y si lo seguimos teniendo la precaución de no perderlo, veremos que se inserta en la tibia a la altura del tubérculo de Gerdy. En esta reconstrucción panorámica podemos ver la cintilla iliotibial, esto es vasto lateral, y fijaros en su inserción en el tubérculo de Gerdy. Quiero llamaros la atención sobre este punto de aquí. Este punto de aquí es la cara lateral del fémur, este es el epicóndilo, digámoslo así, y aquí es donde la cintilla iliotibial tiende a rozar con el hueso, y aquí es donde podemos tener problemas. Vamos a verlo ahora un poquito mejor a continuación esto, porque es interesante. Fijaros estas excrescencias óseas que tenemos aquí, y ¿qué pasa? Que cuando hacemos los gestos de flexión-extensión repetitiva del corredor, ¿vale? Estamos continuamente haciendo este gesto, vemos cómo realmente la cintilla iliotibial pasa a un lado y al otro de esa zona que protuye ahí, ¿de acuerdo? Y entonces es normal que en largas distancias esto pueda tender a rozar y a dar problemas. Y si ponemos la sonda en eje transversal a este nivel, a mí me gusta mucho porque entiendo mejor por qué pasa esto. Fijaros la forma que tiene el cóndilo a este nivel. Fijaros esta forma como de pico que tiene aquí, ¿de acuerdo? El epicóndilo, y encima tenemos la cintilla iliotibial. Daos cuenta, este es un ejemplo de esta neobursa que se puede formar en algunos pacientes. Fijaos cómo tenemos un aumento de partes blandas, cómo tenemos una zona hipoecoica por debajo de la cintilla iliotibial, que en este caso está levemente engrosada pero poco, y fijaros cómo esta neobursa que aparece aquí me está diciendo que aquí hay un problema de roce, de conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una zona que hay que explorar especialmente. Bueno, pues ya hemos visto las estructuras de la cara lateral. Ahora vamos a hacer un breve repaso para tener claro todas. Paciente con la rodilla flexionada, rotación interna, sabemos que el peroné es bastante posterior, sabemos que el bíceps femoral va hacia posterior y el ligamento lateral externo va un poquito hacia anterior, y sabemos que la cintilla iliotibial se coloca más adelante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo palpo el peroné y voy un poquito hacia adelante, voy a tener el ligamento lateral externo. Acordaos que está destensado, puedo hacer la maniobra de 4 para estirarlo. Si me coloco sobre el peroné y me dirijo un poquito hacia atrás, voy a tener el bíceps femoral. ¿Qué me va a ayudar también? Muchas veces el propio tendón del bíceps femoral se puede palpar o se puede ver debajo de la piel en flexión, entonces es fácil. Si tenemos dudas nos ponemos respecto a esa imagen que estamos viendo y así no tendremos tantas dudas, ¿vale? Y por último, a nivel anterior, si me pongo sobre esta parte anterior de, digamos, la inserción en el cóndilo del ligamento lateral externo, pero lo que hago es bascular la sonda en el mismo eje que el fémur, que el muslo, voy a tener la cintilla iliotibial. Entonces esto es una especie de Z que se forma en esta parte lateral, como digo yo, es la Z del zorro, de las estructuras externas, que hay que forzarla un poco porque si no, no me cuadra, ¿eh? Pero bueno, es una visión un poco simplista, pero que ayuda al principio, cuando empiezas en la ecografía, a acordarte de las estructuras, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya hemos visto la cara lateral de una manera bastante insistente para que os acordéis de las cosas. Espero que os haya gustado. Acordaos de dar al like y de hacer los comentarios que queráis al respecto, y intentaré solucionar los que pueda. Cada vez tengo menos tiempo por la asistencia diaria, pero bueno, intentaremos seguir. Muchas gracias.